Esta investigación se titula El polémico operador contratado por la anterior fiscalía. Con la entrada de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, y los acertados cambios que se vienen dando en la entidad, se hace necesario develar un polémico contrato firmado por el exfiscal Francisco Barbosa por medio de su oficina de prensa para evitar que estas prácticas se sigan realizando. Vamos por partes, como la polémica empresa Dubrands SAS, consiguiendo multimillonarios contratos con todas las entidades que fueron controladas por el expresidente Iván Duque. La relación entre el expresidente Duque y Dubrands comenzó en 2018 cuando le confiaron a la compañía, que tiene como objeto la realización de eventos corporativos, ferias y fiestas, la estrategia publicitaria de la campaña presidencial. Para eso invirtieron en primera vuelta 10.664 millones de pesos, que se fueron principalmente en publicidad en las redes sociales. No esperaron a que Duque llevara un mes en el gobierno cuando comenzaron los contratos entre el Estado y esa sociedad. El 30 de agosto de 2018, Dubrands, fundada por el señor Pedro Sarmiento Charri, conocido en su gremio como Pipo, quien contrató a Emanuel Echeverry, hijo del gerente de la campaña del presidente Luis Echeverry, firmó un acuerdo por casi 1.000 millones de pesos con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE. El acuerdo se firmó para, abro comillas, el apoyo en la elaboración y implementación de estrategias digitales integrales tendientes a la construcción y al sostenimiento de la paz en el marco de la equidad y la legalidad. Algo ambiguo y muy irónico, visto ahora con la perspectiva que da el tiempo y lo que hizo Duque con el proceso de paz. Pero el salto a la fama de la firma Dubrands se dio en plena pandemia del coronavirus, cuando se ganaron a dedo un contrato por 3.350 millones de pesos para mejorar la imagen del presidente. But that's not patriotic at all. That's not honorable at all. Sin despeinarse, empezaron en logística de fiestas, con una rápida parada por redes sociales en campaña presidencial, pasando por estrategias para el sostenimiento de la paz y llegando al asesoramiento de imagen presidencial. Pero no solo eso, también perfilamiento de enemigos. Dubrands se debería llamar Todo Piquitos, o, como la llaman en las redes sociales, Duque Brands. Recordemos que el 26 de agosto de 2020, la Fundación para la Libertad de Prensa reveló unas conversaciones entre la Consejería Presidencial para las Comunicaciones del gobierno de Iván Duque y representantes de la empresa Dubrands, con el fin de producir un listado de opinadores. Más allá de su afán por figurar en medios internacionales, posicionar la imagen del presidente en redes sociales ha sido la gran meta, y para eso utilizó más de 7.000 millones de pesos. De la estrategia en redes hay varias cosas que llaman la atención, pero sobre todo la intención de contrarrestar lo que ellos consideraban noticias desfavorables y la creación de una base de datos de influenciadores a quienes calificaron en positivos, negativos o neutros. La presidencia le entregó a la FLIP una tabla con 468 influenciadores que fueron categorizados y la pueden revisar en la página pautavisible.org. El objeto del contrato sobre influenciadores dice textualmente: adquirir, depurar, verificar y actualizar listas de influenciadores digitales con el propósito de interactuar con estos usuarios para transmitir según los lineamientos de comunicaciones de la Consejería Presidencial. En la base de datos que se intercambiaron podían verse el nombre de las personas, sus cuentas de lo que antes se conocía como Twitter y la calificación como positivos, negativos o neutros según la posición de estos frente al mandatario Iván Duque. El registro generó una fuerte controversia debido a que allí aparecían desde opositores del gobierno, periodistas, entre los cuales se encontraba esta columna con el calificativo de negativo, claro está, también medios de comunicación e incluso congresistas y funcionarios del mismo ejecutivo. El caso terminó escalando con una tutela de la Corte Suprema de Justicia, que se pronunció en un fallo de la Sala Penal en la que aseguró que la información que se publica en la red X y que permita identificar la afinidad política del usuario, así como otros datos de su vida personal considerados sensibles, no puede ser tomada para crear bases de datos sin el consentimiento del ciudadano. No palabras necias, oídos sordos, diría la empresa. Sórdidos, diría yo. Esto como consecuencia de que la compañía ha firmado desde 2018 más de 110 acuerdos con objetos bastante ambiguos, recibiendo así cerca de 80.000 millones de pesos de los contribuyentes en contratos pagados por entidades públicas o mixtas, la mayoría controladas por el gobierno del expresidente Duque, entre ellas el Ministerio de Trabajo, Fiduprevisora, Findeter, Fontur y la Presidencia de la República a través del Fondo de Programas Especiales para la Paz, pero no exclusivamente. Llama la atención que en la administración del presidente Gustavo Petro, la empresa Dubrands también ha recibido su tajadita de la millonaria torta estatal con interesantes presupuestos. ICETEX, por ejemplo, firmó un acuerdo el 7 de julio de 2023 con, abro comillas, la Unión Temporal Unidos por ICETEX 2023, cierro comillas, conformada el 75% por Dubrands y el 25% por Bethel Marketing y Producciones SAS, por más de 2.500 millones de pesos el contratico.
Por su parte, como lo publicó la revista Cambio, en agosto del año pasado, el sistema de medios públicos RTBC le dio 2 acuerdos a Durance que suman 578 millones de pesos. Pero el que más sorprende fue un mega contrato en marzo del año pasado en donde Telecafé, sin mediar ninguna licitación, obtuvo un acuerdo por 61.904 millones de pesos con el Ministerio del Interior para realizar sus eventos. Sin embargo, quienes terminaron ejecutando ese compromiso son 6 empresas subcontratistas, entre las cuales la principal es Durance. Todos los caminos conducen a Pipo. Por eso vamos a los entes de control. Como lo denunciamos el pasado 3 de marzo en esta columna, la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, lanzó una licitación por valor de 5.000 millones de pesos en agosto de 2021, dinero que salió de los recursos aportados por la Procuraduría General de la Nación en un convenio bilateral. Todo cuando el actual contralor encargado, Carlos Mario Zuluaga, era el director adjunto de la OEI para Colombia. El jugoso contrato se le ganó en una licitación que pareció asignada a dedo la firma Durance. Rebrandidos. La OEI lanzó una licitación en agosto de 2021 por un valor de 5.000 millones de pesos, dinero que salió de los recursos aportados por la Procuraduría General. El jugoso contrato se lo ganó en una licitación que pareció asignada a dedo la firma Durance S.A.S., empresa contratista preferida del gobierno del expresidente Iván Duque. El periodista Daniel Coronel, en su columna titulada El Fundador, el 10 de mayo de 2020, reveló los orígenes de Durance y los beneficios que ha tenido esta empresa con el Estado por cerca de 27.000 millones de pesos, asignados en su mayoría sin licitación. Durance se ha llevado los más jugosos contratos desde 2018, al parecer, con un especial favorecimiento. 2018, Durance por 20.000 millones de pesos. 2021, Durance por 15.000 millones de pesos. Como es costumbre, este proceso de elección estuvo lleno de polémicas. La compañía sacó provecho de un ítem denominado Mejoramiento Evento Fin de Año, el cual reconocía 15 puntos adicionales al proponente que entregara 3 o más regalos, cada uno con un valor mínimo de 500.000 pesos para la fiesta de fin de año de la OEI. Según los resultados provisionales y definitivos de la licitación, Durance obtuvo los 15 puntos de este ítem, por lo que se puede concluir que entregó grandes regalos al hoy contralor encargado. Con las polarizaciones o con los conflictos sociales relacionados con las diferencias, cada vez tienen que ir disminuyendo. Como reza el viejo adagio, lo único malo de la rosca es no estar en ella y no estar invitado a sus fiestas de fin de año. Y con eso quedan marcadas la Contraloría y la Procuraduría actual. Evidentemente, en esta lista no podía faltar la Fiscalía durante la administración de Barbosa, quien es amigote del expresidente Duque, quien es amigote de Luis Echeverri, donde su hijo trabaja con su amigote Pipo. Todo se conecta. La Fiscalía le entregó a la polémica firma un contrato en medio de cuestionamientos a la transparencia del proceso. ¿Nos sorprende? Pues claro que no nos sorprende. El acuerdo número 0087 del 8 de octubre del 2020 inicialmente fue por 4.690 millones de pesos. Sin embargo, una revisión del SECOP muestra que para ese acuerdo el monto final fue de 6.104 millones de pesos para Durance, con el objeto de prestar los servicios de operación, producción y ejecución de acciones de naturaleza logística requeridas para la atención de las actividades de competencia de la Fiscalía General de la Nación a nivel nacional. Bastante oscuro, en especial porque el contrato había que ejecutarlo en tan solo 2 meses. Pero lo más llamativo es que tuvo como supervisor a la entonces jefe de prensa de la Fiscalía, la señora Paola Andrea Tovar Niño. La famosa ex jefe de prensa es reconocida en la opinión pública por restringir el acceso a la información de la Fiscalía a los periodistas críticos o a los que incomodaron a la administración de Barbosa y posteriormente la de la fiscal encargada Marta Mancera. Paola Andrea Tovar Niño, la directora de comunicaciones de la Fiscalía en el periodo de Francisco Barbosa, y en las semanas que estuvo como responsable de ese órgano acusador, Marta Mancera, ha sido objeto de quejas de funcionarios de esa oficina de comunicaciones por acoso laboral. La señora Tovar Niño se le debe que la dirección de comunicaciones de la entidad no funcionara en ese entonces como un puente entre la prensa y el ente de investigación, como es su deber, sino como un aparato de propaganda del ego del ex fiscal Francisco Barbosa. Recordemos que la Fiscalía difundía la información de Barbosa siempre elogiándolo, mientras bloqueaba y perseguía a periodistas críticos de la entidad como este servidor. En junio de 2022, la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP denunció que la Fiscalía estaba obstruyendo sistemáticamente el acceso de periodistas a la información. La directora de comunicaciones, Paola Andrea Tovar Niño, bloqueó en WhatsApp a periodistas de 2 medios, con lo que les excluye e impide hacer su trabajo periodístico. Como escribió la columnista de opinión Laura Ardila en El Espectador, abro comillas, son incontables los relatos de colegas que dan cuenta de la inoperancia de la oficina de prensa de la Fiscalía en cabeza de una comunicadora llamada Paola Tovar, o del abogado Ramiro Bejarano en el mismo diario, quien también hizo una honorífica mención de esta funcionaria, abro comillas. Unos periodistas se volvieron hinchas del fiscal y asumieron ciegamente las mentiras ambientadas con criterio político desde el búnker, pues se pusieron al servicio del alto funcionario que los puso a mentir para que, a sabiendas, reprodujeran sus infamias, perversidades o sus campañas de difamación. Otros callaron por el pánico de que esa Fiscalía tomara venganza por la independencia, y unos más tuvieron que padecer la dificultad de verse marginados de las noticias que manipuló a sus anchas la desprestigiada y peligrosa jefa de prensa Paola Tovar. Muy bien dicho, Bejarano. Pues comprobamos que existen males y malezas que siguen sobreviviendo y
rotando entre gobiernos y administraciones. Durance es una de esas. Esperemos que en la nueva dirección de la Fiscalía, que está empezando muy bien, y con el señor Germán Gómez como director de comunicaciones de la entidad, se acaben las estrategias de ataques a periodistas críticos y tácticas de manipulación de la verdad impulsados por personas tan macabras como el exfiscal Francisco Barbosa y su exvicefiscal, la señora Marta Mancera. Fiscalía esa paupérrima, podrida y vanidosa que se dedicó a perseguir a los periodistas críticos y a proteger a los contratistas y personas que le inflaron el ego a su pequeño fiscal. Como reacción a la versión escrita de esta columna publicada en Cambio, el señor Pedro Sarmiento Charri me hizo llegar una carta el pasado 26 de marzo, estableciendo que desconocía la fuente de mi información y que le causaba extrañeza la publicación. Abro comillas. Justo en el momento en el que se están desarrollando varias licitaciones y en las que Durance está participando activamente, al parecer, alguien lo está induciendo al error. Como respuesta le digo que nadie me induce al error, señor Pipo. Solo me dejo llevar por las investigaciones basadas en hechos con evidencias que se demuestran en mi columna. Sobre las licitaciones en las cuales se está participando activamente, solo puedo decir que le deseo la mejor de las suertes y espero que ninguna de esas sean oscuras y entregadas a dedos como las muchas que denunciamos en este espacio. Para más información, visite la versión impresa de esta columna en la revista Cambio en su página web cambiocolombia.com.